En tu santo nombre. Amén. Gloria a mi Señor. Ya. ¿Qué libro voy a seguir con eclesiología? No, es importante que puedan leerse la institución de la religión cristiana, todo lo que diga relación con el libro respecto de la iglesia, el cuarto libro. Entonces creo yo que Calvino, esa es una posición mía, escribió más de la iglesia que incluso que la soberanía de Dios o los atributos de Dios. ¿Ya? Entonces van a leerse desde la página 863, desde la página 863. ¿Ya? No, pero está en PDF. Desde la 863 hasta todo lo que implica en la 1279. ¿Ya? Desde la 863 hasta la 1279. 863 a la 1279, ya que termina con el gobierno civil. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás grabando? Ya, perfecto. Ok. Igual que el de Berkov. Ya. Berkov también se van a estudiar el acápite de eclesiología completo, lo van a leer todo. Ya, van a leer eso. Y también, obviamente, el capítulo 25, 26, 27 y 28 de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Ya? Se lo leen, ¿ya? Nada más. ¿Ah? Nada más. Solo eso, ¿ya? Más las PPT, donde yo hago un resumen y procedemos a las clases. Ok. ¿Sí? Todo lo que sea también con nuestra Confesión de Fe de Westminster. 25, 26, 27, 28, 29, perdón, ya 29, hasta el 29, claro, sí, exacto, hasta el 29. Eso, como un día me mandé un condoro y fui a Western Union a mandar No, me dijeron en una notaría, tiene que mandar los documentos vía una empresa. Y yo le dije, lo voy a mandar por Westminster. Le dije, estaba pensando en Western Union, Chile Express. Entonces le dije, se lo voy a mandar por Westminster. Y me quedó mirando, no entendió nada. Yo justo andaba con un amigo y me dijo, ¿por el catecismo mayor o menor? Ok, eclesiología. La doctrina de la iglesia. El credo apostólico dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia universal o católica, ¿cierto? Que son sinónimos. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. El símbolo niceno, ¿cierto? O el credo largo, también el de Niceno Constantinopolitano, ¿ya? Dice, creemos en la iglesia que es una, ¿cierto? Santa, católica y apostólica. Esto es lo que se llamaría dentro de la eclesiología los atributos de la iglesia, los atributos de la iglesia. El símbolo de Atanasio dice algo bien potente, todo esto nosotros lo estudiamos, ¿se acuerdan? Que esta es la fe universal o la fe católica, dice, y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Entonces, ya las confesiones de fe dentro de la iglesia de los primeros siglos reconocían a la iglesia como un elemento central, como un elemento potente dentro de sus sistemas creencias. De hecho, Calvino, en su introducción de la religión cristiana, cuando comienza a hablar de la iglesia en su libro cuarto, habla de no solamente creer en lo que dice la iglesia, sino que hay que creer en la iglesia como una realidad. ¿Crees en la iglesia? ¿Crees que la iglesia es real, es concreta en este mundo y es una realidad de Cristo sobre esta tierra? Entonces, la iglesia, nosotros no podemos obviar la doctrina de la iglesia como líderes, como futuros ministros del Señor, misioneras, maestras de escuela dominical o exhortadoras de la palabra, a mujeres también, ¿cierto?, a niños, etcétera. Son elementos súper potentes para nosotros. Entonces, si nosotros tuviéramos que entrar a ver las dimensiones de la iglesia tiene dos dimensiones,
¿ya? Cuando es definida. Nosotros no debemos olvidar que la iglesia tiene dos dimensiones. Una dimensión invisible y otra dimensión visible. Una dimensión invisible y otra dimensión visible. En la medida que ha ido desarrollándose la iglesia a través del tiempo y obviamente la teología, han habido concepciones de la iglesia y algunas han exacerbado o han puesto más énfasis en una dimensión versus la otra. Hay definiciones con algunas denominaciones que han definido la iglesia o han conceptualizado la iglesia desde una óptica más invisible, otras desde una óptica más visible. Y yo, ahora en este plano, en esta elipse, me gustaría ir dándoles un enfoque más o menos para dónde va la cosa, para que no perdamos la perspectiva de tener una visión armoniosa, equilibrada de la iglesia. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos este plano, vamos a descubrir que la iglesia tiene una realidad tanto objetiva como subjetiva. Entonces, ¿ya? Entonces, hay personas que definen la iglesia de una manera orientadas hacia la objetividad, hacia lo concreto, hacia lo tangible, lo ya realizado, lo que se ve, lo que está hecho. Hay otros que definen la iglesia con una mirada más subjetiva, ¿ya? Es más existencialista, es más sensible la definición, una visión más sensible, más interior, más hacia adentro, más subjetiva, más mi experiencia con Cristo, mi experiencia de la salvación, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una iglesia más invisible. Entonces, si nosotros miramos, tenemos conceptos hacia la trascendencia y otros conceptos hacia la inmanencia. La trascendencia es lo que está fuera de mí, la inmanencia es lo que está dentro, lo que permanece en mí. Entonces, claro, de repente entramos en discusiones con iglesias, con denominaciones, con hermanos, porque tienen concepciones de la iglesia que de repente no son las mismas tuyas o las mías, o aún dentro de la iglesia, somos presbiterianos, dentro de la iglesia presbiteriana, caemos en concepciones que de repente no acojamos. Creemos en Cristo, creemos en el Evangelio, creemos en la doctrina de la gracia, creemos en la teología del pacto, pero de repente nos cuesta reconocer a otros hermanos de otras iglesias como hermanos, o en su defecto miramos, que yo me he encontrado acá con perversiones como que no, todos son hijos de Dios, o todos son la iglesia aunque ellos no lo sepan, ¿me entienden? Entonces es importante tener una definición equilibrada, sana, armoniosa a la luz de la Escritura, y no vamos a tener una concepción clara si no definimos estas dos dimensiones de la iglesia, ¿ya? Y eso pasa a veces. Tenemos una tendencia a definir la iglesia de una manera más inmanentista, más interior, más de los sentidos, lo que yo siento, mi relación con Cristo, una visión más a veces egoísta. Otras veces, y ahí entramos a definiciones de la iglesia invisible. Pastor, ¿está mal hacer una definición de la iglesia invisible? No, no está mal. No está mal, sino que es una dimensión. ¿Se acuerdan de las dos dimensiones del ser humano? ¿Cuáles eran las dos dimensiones del ser humano? ¿Recuerdan? Cuando estudiamos la antropología, había una dimensión corpórea y había una dimensión espiritual, una dimensión material, física, y una dimensión espiritual, inmaterial, ¿cierto? ¿Cuál era más importante? ¿Cuál es la más importante en la definición del ser humano en la antropología reformada? ¿La material o la espiritual? ¿La física o la inmaterial? Las dos son importantes porque Cristo incluso, porque Dios nos creó con cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Porque por precio habéis sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. ¿Ya? Entonces, no es que, como decía Watchman Nee, ¿cierto? Y todos sus discípulos, que, bueno, Watchman Nee no era un hereje. Herejes fueron sus discípulos, como Witness Lee, qué sé yo. Decía Watchman Nee, soy un alma o soy un espíritu dentro de un cuerpo. ¿Está bien esa definición? ¿Está bien esa definición? Janet, ¿soy un espíritu dentro de un cuerpo? ¿Está bien eso? No, no es una correcta definición. No, porque al final este cuerpo pasa a ser mirado como una cáscara que no tiene sentido. Falso. Mi cuerpo también fue diseñado por Dios y es para la gloria de Dios y un instrumento, ¿cierto? Para la extensión del reino. Ahora, claro, entonces, ¿con qué nos encontramos aquí?
se define la iglesia invisible cuando está determinada esta por solamente elementos internos, por elementos internos. Por ejemplo, los místicos, ¿ya? Mi relación con Dios, mi experiencia con Cristo, mi vida con el Señor, mi nuevo nacimiento. ¿Nosotros los reformados negamos eso? No, no lo negamos, pero decimos que no es del todo suficiente. Hay otras definiciones que están más orientadas también hacia la trascendencia o hacia la objetividad. Y ahí encontramos que nace un concepto y una definición de iglesia, pero ya más visible, ¿ya? Ahí, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión de que una definición de la iglesia visible estaría determinada por elementos esencialmente externos. Un extremo de esta definición, por ejemplo, sería el sacerdotalismo o el sacramentalismo dentro de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que la iglesia es netamente visible. La iglesia tiene que ver con hechos concretos, con lo que yo veo. Y ahí entramos en nuestros errores conceptuales cuando decimos iglesia al edificio, ¿cierto? O creemos que Cristo se convierte en el pan, ¿cierto?, en la Santa Cena, o Cristo se convierte y se transforma el vino en la sangre de Cristo, en el hecho concreto. Es tan objetivo, es tan real, es tan visible, es tan concreto, que yo la iglesia la veo con mis propios ojos y la puedo tocar y la puedo palpar, que son extremos. Ambas visiones, la visión mística es un extremo de esta definición de iglesia invisible. No me importan mis hermanos, no me importa la palabra. Por ejemplo, las iglesias anabaptistas, los socinianos, por ejemplo, con la reforma protestante. Entonces, generalmente tendemos a caer en un círculo vicioso, ¿ya? Un círculo vicioso que a veces nos cansamos de una definición, entonces decimos, no, si en realidad la iglesia no es la estructura, es cierto. Entonces la iglesia es mi experiencia con Cristo, pero mi experiencia con Cristo es tan íntima, que no tengo necesidad de ir al culto, no tengo necesidad de los sacramentos, no tengo necesidad de ser discipulado ni de tener un pastor. Y ahí nosotros entramos a estos errores y entramos a un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no llegamos a una definición sana, armoniosa, bíblica, como creemos nosotros, que es la fe reformada. ¿Ya? ¿Qué es la fe reformada? Entonces, en la iglesia, nosotros podemos ver entonces que esta iglesia más objetiva, más visible, es una iglesia que se define a sí misma, por ejemplo, con elementos como la jerarquía, los sacramentos, los credos y las confesiones, ¿ya? Esto es iglesia. ¿Qué es iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es la que te sujeta al Papa o al obispo. ¿Estás sujeto a un pastor? ¿Estás sujeto a un hombre de Dios? Entonces no perteneces a la iglesia. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia anglicana. Otra definición también, el otro extremo es, no, iglesia no es la estructura, iglesia no es el edificio, y está bien, no hay problema, ¿cierto? Iglesia, ni siquiera nadie puede representar el señorío de Cristo acá en la tierra. No me someto a nadie. Entonces, ¿qué es la iglesia? Todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo, aquellos que han compartido la misma experiencia. ¿Viviste encuentro? ¿Viviste encuentro o no viviste encuentro? Cosas así. La iluminación interior. En el fondo, la iglesia va a estar determinada por lo que yo sienta o por la experiencia que yo haya tenido. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a ir encontrando con distintas definiciones de iglesia. Y ahí, en ese proceso, podemos ir viendo, por ejemplo, las iglesias neopentecostales o iglesias carismáticas, donde mucha emoción. ¿Qué es la iglesia? Por ejemplo, está la experiencia. ¿Y qué es iglesia entonces? Bueno, vámonos al libro de los Hechos. Veamos la iglesia. ¿Cuál es la experiencia de la iglesia? ¡Wow! Hablaban todos en lengua. Eso es iglesia, los que hablan en lengua. ¡Wow! Entonces, hablemos en lenguas. Habían milagros. ¡Wow! Hagamos todos milagros, vivamos milagros. Habían sanidades. Eso es iglesia. El problema es que tenían todas las cosas en común y yo hoy día no lo veo. Había una generosidad tremenda. ¿Ya? Entonces, vemos en estos movimientos neopentecostales que definen iglesia en base esencialmente a experiencias. Y esa es la razón por la cual en muchos cultos neopentecostales la palabra no tiene cabida. Los sacramentos
son muy mal mirados o son mirados así como de reojo. De hecho, decir palabras sacramento en algunas iglesias, decir palabras Eucaristía, por ejemplo, se atacan. Tan solo con decir esa palabra, algunos se atacan. ¿Ya? Algunos se atacan. ¿Por qué? Porque en realidad no es importante, no son los elementos, sino que es mi experiencia con el Señor. Los cuáqueros, los Amish, por ejemplo, en el pasado, y el movimiento anabaptista, ¿ya? Que surge como lo que se llamó la reforma radical o los protestantes radicales, qué sé yo, que ni siquiera se pudieron alinear ni con Lutero ni con Calvino, sino que fueron mucho más allá. O sea, ellos llegaron a una visión de que en realidad, si la iglesia somos nosotros, en base a mi experiencia, ¿para qué formar parte y estar dentro de la sociedad y formar parte de una iglesia en el mundo? Si este mundo está corrupto, este mundo está podrido. Mejor me voy a un monasterio. Mejor, porque eso es iglesia. ¿Ah? Claro. Entonces mejor me aparto del mundo. Nos apartamos del mundo. Somos diferentes. ¿Ya? Porque iglesia somos nosotros los que hemos tenido algún tipo de experiencia con el Señor. Por otro lado tenemos las comuniones o las distintas iglesias anglicanas, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica romana, quienes presuponen esencialmente que la unidad de la iglesia está afuera, más que adentro, afuera. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de la iglesia católica romana? ¿Quién sería el elemento unificador? El Papa. La unidad de la iglesia ortodoxa. ¿Sabes tú que ellos hablan mucho, ponen mucho énfasis en los sacramentos? Ellos desarrollan mucho el concepto de sacramento y el concepto también de la sucesión apostólica. Ellos se dicen ser la verdadera sucesión apostólica porque obviamente son de la iglesia oriental y de ahí tienen mayor cercanía con los apóstoles de Jesucristo. La iglesia anglicana también, y la gran lucha que había de los puritanos con los anglicanos es que la iglesia anglicana todavía conservaba sus ornamentos, sus estolas, ¿cierto? Todos sus utensilios, sus ritos católicos romanos, y ellos decían, pero eso no es iglesia, le decían los puritanos, eso no es iglesia. La iglesia tiene que ser purificada por la palabra del Señor. Entonces, esto es más o menos un elemento que nosotros tenemos que saber distinguir. Entonces, ahora yo entro. ¿Cuál sería la definición de la iglesia? Considerando estos dos elementos, sin caer en la idolatría, ¿ya? Sin caer en el énfasis de definir la iglesia solamente por elementos externos, ¿cierto? La autoridad de la iglesia, porque nosotros somos presbiterianos. ¿Hay autoridades en la iglesia? Claro que hay, pues tenemos, sí, presbiterio, consistorio, presbiterio, asamblea general, sínodo, si tuviéramos, en otros países hay sínodo. ¿Se nos administran los sacramentos? Claro que hay sacramentos. Nos congregamos, ¿cierto? Hay elementos externos que nos definen. ¿Tenemos credos o confesiones? Claro que tenemos credos o confesiones. Formamos parte de la iglesia visible, ¿cierto? Por algo bautizamos, aplicamos la señal, ¿cierto?, del pacto sobre nuestros hijos y sobre aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Pero también reconocemos que hay una iglesia invisible. Creemos en los elegidos, los escogidos, que solamente Dios los conoce. Creemos que cada uno de los creyentes debe crecer en la fe, debe crecer en santidad, debe tener una experiencia con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, compartimos. De hecho, hemos tenido místicos, sanamente hablando, en la iglesia reformada. ¿Hemos tenido místicos? Claro que hemos tenido. Jonathan Edwards era un terrible místico. Samuel Rutherford, otro místico. Tenemos místicos, compartimos místicos, pero es un misticismo sano. Por otro lado, tenemos también, obviamente, se respeta la jerarquía, se respeta la autoridad, ¿cierto? Nos sujetamos a un gobierno, obviamente en este caso no de un hombre, pero sí un gobierno plural dentro de la iglesia y acatamos lo que se nos... ¿Hay casos de disciplina? ¿Excomulgamos personas? Claro que excomulgamos. Le prohibimos la participación en la mesa del Señor a algunas personas que después de un proceso de disciplina no han querido arrepentirse. También les prohibimos la participación en la mesa. Entonces, manejamos estas dos realidades de la iglesia visible, de la iglesia invisible. Manejamos conceptos subjetivos, existencialistas,
por no decirlo metafísico, manejamos esos conceptos. Creemos que vamos creciendo en gracia, que creemos que cada cristiano debe tener una disciplina de oración, de estudio bíblico, devocional, de crecer en santidad, de tener un encuentro día a día, de vivir bajo arrepentimiento y fe. Pero también vivimos en comunidad, también se nos ministran los sacramentos. ¿Me entiendes? También nos sujetamos a un orden dentro de la iglesia. Entonces, eso es importante ir definiendo. Entonces, ¿qué concepto tienes tú? Por ejemplo, ¿quién de ustedes tenía un concepto de iglesia orientado más hacia la inmanencia, hacia la iglesia invisible, hacia la subjetividad? ¿Quién de ustedes, por ejemplo? O a veces nuestra naturaleza a veces nuestra personalidad incluso, caída, obviamente, nos hace orientarnos hacia un lado más que al otro. Por ejemplo, hacia ese lado. ¿Quién de ustedes? ¿Cómo? ¿Quién? No, pero no apunten, no apunten. ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Mira, todos ustedes son reformados ortodoxos. ¿Ah? Y hacia la objetividad, hacia la trascendencia, ¿ah? Definiciones de iglesia más visible. ¿Ah? A veces nuestras apreciaciones son, es que tienes que venir a la iglesia, tienes que, y no nos interesa tanto si realmente son personas. Hay una definición que a mí me preocupa, o sea, una práctica que me preocupa un poquitito, y esto lo digo con mucho respeto en la iglesia luterana. La iglesia luterana tiene una definición respecto del culto, y dentro del culto luterano ellos hablan de la eficacia de la palabra en el culto luterano. Ellos dicen y enseñan que la palabra nunca vuelve vacía. Bueno, Isaías lo plantea, la palabra jamás vuelve vacía. No obstante, ellos dicen que del momento en que la palabra y los sacramentos son administrados, eficientemente y activamente y efectivamente el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Aunque tú no entiendas ni comprendas nada. Entonces, tienen una definición como que el Espíritu Santo está amarrado a la prédica. Como que el Espíritu Santo está amarrado a los sacramentos. Y donde quiera que tú ministres los sacramentos, o donde quiera que tú prediques, el Espíritu Santo va a obrar. De ahí que no hay mucho llamado al arrepentimiento y a la fe. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos presuponen que los sacramentos por sí, o la predicación por sí, es eficiente en sí misma. Y que unida a la predicación y a los sacramentos, siempre va el Espíritu Santo. Y a veces eso se mete a las iglesias reformadas. Y no buscamos que efectivamente esté el Espíritu Santo. Las confesiones de fe de Westminster dicen que los sacramentos y la predicación de la palabra serán eficientes siempre y cuando esté el Espíritu Santo obrando detrás de ellos. Si no, no va a suceder nada. No va a suceder nada. ¿Ya? Entonces ese es otro ejemplo. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque me bauticé. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque pertenezco a una iglesia. Porque recibo los sacramentos. Otro. ¿Eres cristiano? A capo. Sí. ¿Por qué? Porque recibí a Cristo en mi corazón. El otro extremo. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque un día me caí al suelo con la unción del Espíritu Santo. No sé. Me soplaron. Hice la oración de fe. Hice la oración de fe, repetí la oración de fe. Pasé adelante, el río fluyó, no sé, 1000 cosas. Porque, ¿me entiendes? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Vimos ya esos dos elementos? Ya, potente. ¿Qué dice Berkhof? Mientras que los atributos pertenecen principalmente a la iglesia invisible, una, santa, católica y apostólica, las marcas o señales pertenecen a la iglesia visible y sirven para distinguir la verdadera iglesia de la falsa. Ok. ¿Qué nos está diciendo? Acá voy a volver. ¿Qué nos dice Berkhof? Que existen dos elementos constitutivos para definir la iglesia. La iglesia visible, ¿cómo va a ser conocida? A través de tres elementos. La predicación de la palabra, ¿ya? La administración de los sacramentos y la disciplina de la iglesia. Cuando hablo de disciplina, por favor, no pensemos en el castigo, porque se tiene esa tendencia de... Lo mismo que hablar de juicio. Juicio es pegar, es avergonzar. No, disciplina tiene que ver con discipulado. Personas que crecen bajo la enseñanza del Señor. Ya. Entonces, dentro de la iglesia visible, dentro de esta definición, caben estos tres elementos que se llamarían las marcas de la iglesia. Que serían
¿Cuáles serían? Sacramento. La palabra primero, la palabra, los sacramentos y la disciplina. Aquí esos serían los elementos que se manifiesta la iglesia visiblemente. Ahora, la iglesia invisible, es decir, la que el Señor conoce, ¿ya? Los elegidos, los suyos, tienen atributos. Unos serían las marcas, los otros los atributos. Y los elementos propios de la iglesia invisible, los atributos serían que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿ya? Esos serían los atributos. Entonces, los atributos nos hablan de la invisibilidad de la iglesia. Conoce el Señor. Lo que los padres antiguos de la fe reformada hablarían de la communio electorum, ¿cierto? O la communio sanctorum, diría San Cipriano también, ¿ya? O Hugo de San Víctor. Entonces, aquí nos encontramos ya con elementos que son propios de todo creyente. La iglesia es una. Calvino lo decía muy bien. Después lo voy a leer, lo que plantea Calvino en su libro cuarto. ¿Ya? Una, santa, católica y apostólica. Vamos a ver los elementos propios de esos atributos. Y sus marcas serían la predicación. ¿Cómo? Entonces, cuando alguien busca una iglesia, a veces trata de buscar iglesias porque, por ejemplo, me pasó a mí una vez en Maipú. Bueno, son cosas propias de la falta de conocimiento que tienen los hermanos en general, sobre todo en Chile o en América Latina, la falta de educación bíblica. Me acuerdo que teníamos una alabanza no tan potente al comienzo, teníamos unas guitarritas a leña, harto ánimo para cantar, pero no teníamos ni batería, no teníamos ni saxo, ni cuestiones bacanes, guitarras a leña y ahí se adoraba y se alababa con ánimo. Me acuerdo que una mañana prediqué, y ahí obviamente eso sirvió de lección para mí, en muchas cosas, mi orgullo, tantas cosas. Prediqué, pero honestamente yo sentí el respaldo y la presencia del Señor en ese sermón. Con una fluidez, con una autoridad, pero a la vez me quebré en el sermón. Me puse a llorar porque expuse la gracia del Señor, o el Señor a través mío expuso la cruz, la gracia. Quedé, pero totalmente quebrado. Los hermanos terminaron llorando, de verdad. Y había una visita. Entonces, y la visita así está. Y de repente así como que lloró también un poquitito con el sermón. Terminó el culto y me acerqué a ella y le dije, ¿cómo está, hermana? Qué bueno verla. ¿Qué le pareció? Sí, me gustó, linda la predicación, pero a mí me gusta la alabanza. A mí me gusta, yo busco iglesias donde yo pueda alabar con libertad, donde haya alabanza. Me gusta la batería, me gusta el bajo, me gusta... ¿Me entiendes? Entonces, ¿ah? Entonces, claro, entonces aquí viene la pregunta. David Ormachea dijo una vez, claramente dijo, bueno, si usted está buscando una iglesia, si quiere buscar mucha comunión, váyase a un club social. Si usted está buscando una iglesia, pero quiere encontrar mucha entretención, váyase a un estadio de fútbol o a un concierto de música. ¿Me entienden? ¿Qué es la iglesia? Entonces, obviamente nadie conoce a los predestinados, ¿cierto? El domingo lo predicaba cuando Spurgeon decía, no le vamos a levantar la camisa a todas las personas para leerles el corazón. Bueno, no se puede obviamente, pero él lo hacía más que nada con ironía. No le vamos a levantar la camisa a la gente para saber si tienen marcado en su pecho, ¿cierto? Si son escogidos o no. Nosotros no sabemos quiénes son los invisibles, pero esa iglesia invisible se hace, sus atributos se manifiestan externamente también a través de esas marcas. Dime. En la parte de la predicación, entonces, si una de las marcas de la iglesia es la predicación. Sí, en la primera. Es la primera y más importante. Estamos parados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Efesios 2:20. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos definir la predicación o una real predicación? Cuando se manifiesta el evangelio de Jesucristo, lo vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Vamos a hacer una exégesis de la confesión de fe y vamos a ver lo que es una verdadera y una real predicación. ¿Ya?
que sus elementos esenciales son el llamado al arrepentimiento y la fe y una clara exposición de la cruz de Cristo. De repente nosotros como reformados a veces tenemos esta tendencia. ¿Pero compartes la confesión de fe de Westminster? ¿Catecismo mayor y menor? Entonces no eres cristiano. No sé, a veces tenemos esta tendencia, ¿ya? Y algunos, para arrancar de aquí, mal huyen para acá, ¿ya? Algunos para arrancar a veces de las iglesias secas. Eso es lo que pasa muchas veces en muchas iglesias presbiterianas o reformadas que se secaron. Pusieron tanto énfasis en la iglesia, en una iglesia externa, en una iglesia visible, ¿cierto? Pusieron tanto énfasis que lamentablemente dijeron, ¡ah! ¡Corramos para acá! Acá está la solución. Y cambiaron y perdieron, ¿me entiende? No. Entonces, ¿qué es la fe reformada? La fe reformada trata de definirse como una iglesia viva, una iglesia que es renovada constantemente con el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos las 5 solas y los 5 puntos. Las 5 solas, otro ejemplo. ¿Cuáles son las 5 solas? Partiste mal. Sola Escritura. De ahí, siempre vamos a partir de ahí. Sola Escritura, ¿cierto? El resto ya no importa el orden, ya. Ya, pero siempre tenemos que partir por la Escritura. Las 5 solas. Solo Cristo, sola fide, solo Deo gloria, sola gracia y sola gracia. Ya, y solo Deo gloria al final, ¿ya? ¿Cierto? Las 5 solas. Ya. Esas 5 solas hablan de nuestra realidad evangélica, que estamos centrados en el Evangelio. Cristo, la fe, la gracia, la Escritura, y que todo sea para su gloria, habla de nuestra realidad evangélica. Porque son los elementos propios de la predicación del Evangelio, ¿cierto? ¿Y cuáles serían los otros 5? Los 5 puntos. ¿Y cuáles serían esos 5 puntos? La depravación total, la elección incondicional, expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Y estos otros elementos hablan de nuestra tradición o herencia reformada. Por eso nosotros somos evangélicos y reformados. ¿Cuál es el problema con algunos reformados? Que son más reformados que evangélicos. Pero también somos evangélicos. Predicamos el Evangelio. Yo debo reconocer, yo un tiempo fui más reformado que evangélico. Dejé de predicar el Evangelio y prediqué más la fe reformada. ¿Estás diciendo una incongruencia, Walter? No, no estoy diciendo una incongruencia. Porque podemos fácilmente predicar de la depravación total, podemos fácilmente predicar de la elección incondicional sin entender y sin llegar a Cristo, sin ser impactados por las glorias de la cruz. Podemos predicar de la depravación total y entregar un sermón moral. Eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Y como eres pecador, trata de no pecar. El primer punto, excelente, somos pecadores. El segundo punto, pésimo, soy un legalista. O puedo ser un antinomianista. Eres un pecador, como decía un teólogo liberal. A mí me gusta y a Dios le gusta perdonarme. A mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonarme y así nos vamos en la vida y somos felices. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con estos elementos propios. ¿Ok? Entonces ya, vamos viendo. Los atributos de la iglesia. ¿Qué serían los atributos de la iglesia? Los atributos de la iglesia serán determinados por la dimensión que más enfaticemos. Pastor, con respecto al último punto que dijo sobre ser reformado, yo creo que hay una tendencia ahora a decir que uno es reformado solamente porque cree en 5 puntos o en 5 solas. Sin embargo, la confesionalidad o la misma teología del pacto unificador, al ver toda la sola escritura, se va. Exacto. Sí, hay algunos que apelan, no, sola escritura, pero no hay un hilo unificador. No. Que reformadamente hablando es netamente pactual. Sí. Como decía Richard Pratt, si nos preguntan qué es teología reformada es teología del pacto. Exacto, ese es el sinónimo. Entonces muchos piensan, tú crees los 5 puntos, 5 solas, eres reformado. Y eso no. como una vez un buen pastor me dijo, son las vocales nomás. Exacto. Sí, ¿qué pastor habrá sido ese? Ok. Por supuesto, es el ABC.
es solamente el ABC. Ahora, ¿qué es un reformado? Cuando nosotros nos vamos a la historia, ¿cierto? Y estudiamos a Ursino, estudiamos a a Bullinger, ¿cierto? Vamos viendo que en realidad la teología reformada o presbiteriana siempre fue una teología pactal, que entiende estos dos conceptos de iglesia visible, de iglesia invisible, de una iglesia que está en el pacto, también con una iglesia que está bajo el pacto. Y tenemos que entrar a definir eso, que estamos vinculados con nuestro Rey y con nuestro Señor. Entonces, estos atributos de la iglesia van a estar determinados por la dimensión que más enfaticemos. Hay una relación directamente proporcional entre objetividad y visibilidad. Todo tiende a ser concreto y tangible. La iglesia se manifiesta ahí, en lo de afuera. Todo fue hecho, ¿ah? Todo está hecho, ¿ah? Voy a la iglesia versus me sumo a la iglesia el día domingo, ¿ah? ¿Acaso tú no eres iglesia? Entonces todo está afuera, todo está hecho, todo está. Pero si ya estoy salvo, ¿por qué? Porque ya fui bautizado, soy salvo. Soy salvo, ¿por qué? Porque todos los domingos recibo la Santa Cena, ya está hecho, está bien, todo está hecho, todo está consumado. Pero aún estamos en este proceso que se llama santificación. A su vez hay una relación directamente proporcional entre subjetividad e invisibilidad. Todo es existencial, es intangible. La iglesia se manifiesta en mi interioridad. Todo es parcial. Por otro lado, todo es parcial, todo es relativo, todo depende, ¿ya? Ahora, ¿qué significa que la iglesia sea una? Según el católico romano, dice Berkov, el concepto católico romano, esta unidad consiste en una imponente organización mundial. Más para los protestantes es la unidad espiritual del cuerpo de Jesucristo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en esta definición? Objetivamente la unidad se ve claramente en la jerarquía. Me someto, tengo un líder, tengo una cabeza, hay un papa, hay un obispo, hay un apóstol, hay un profeta, ¿sí? No, es que entonces tú no estás bajo la bendición de Dios porque no estás bajo tal o cual persona. Ahí ya encontramos una percepción, ¿cierto? Una perversión. Subjetivamente también la unidad se ve en la fe y en la experiencia comunes de los creyentes, que eran los anabaptistas. ¿Recibiste la iluminación? ¿Fuiste iluminado? ¿Recibiste la experiencia interna? ¿Ah? Y es la gran pelea que nosotros tenemos hoy día con muchas iglesias bautistas o con muchas iglesias anabaptistas, que solamente bautizan a los que han nacido de nuevo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo saben que han nacido de nuevo? ¿Ya? Porque ¿qué pasa con los casos de apostasía después? No saben cómo explicarlo. ¿Cómo explican ellos los casos de apostasía? Hay dos opciones. Una, perdieron la salvación, que es lo que pasa con los bautistas arminianos, o los bautistas reformados que dicen, no, en realidad nunca fue salvo. Entonces ahí se pisan la cola. Y si nunca fue salvo, ¿por qué lo bautizaste? Si tú bautizas solamente a los salvos, a los que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Para nosotros ese no es problema. Porque entendemos que somos pactuales. Entendemos que dentro de la iglesia hay gente que no es salva, que no es escogida, que no es elegida. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál sería el enfoque eclesiástico? La unidad se ve en una confesionalidad en común, en una confesión en Cristo, pero esa confesionalidad es pactal. Anoten eso. Es una confesionalidad pactal. Confieso, pero yo estoy unido a un rey, a un señor. Hago un pacto, ¿cierto? Paso a ser miembro de un rey, siervo, vasallo me hago del rey de reyes, del Señor de señores. Me comprometo con mi esposo. Somos una esposa. A ver, ahí me faltó la palabra pactal. En común, pensé que lo había notado, y en base a un pacto, Entonces, el elemento del pacto es súper importante y determinante. Pero, ninguna iglesia... Anótalo el tiro para cuando No, sí lo voy a... Es que aquí se me puede desarmar la cuestión. Me da miedo tocar el computador por la... Entonces yo lo voy a arreglar y se lo voy a enviar. Pensé que lo había anotado. Ya, entonces tenemos este enfoque. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es el cable que nos une a tierra? El pacto. Y el pacto me va a permitir ir viendo cómo voy en mi relación con el Señor. Me permite ver la realidad visible y me permite ver la realidad invisible. Lo vamos a ir viendo más adelante. Santa, una iglesia santa. Según Berkov, ¿ya? Acuérdense, ¿cuáles son los atributos de la iglesia? Santa, católica. Claro, esos son los atributos. Y esos atributos que nos manifiestan específicamente, ¿de qué nos hablan? De
¿De la visibilidad o de la invisibilidad más? Ahora, no es que una es más que otra, sino que los atributos me hablan me orientan más hacia la invisibilidad de la iglesia, ¿cierto? En cambio, las marcas me hablan más de la visibilidad de la iglesia. Ya, el concepto católico romano hace consistir la santidad de la iglesia en sus santos dogmas, sus preceptos morales, su culto, su disciplina. Pero los protestantes hacen radicar la santidad en los propios miembros de la iglesia como santos en Cristo. Es decir, santos en principio, al ser poseedores de la nueva vida o apartados de la nueva vida que está destinada a ser perfectamente santa cuando Él venga o cuando nos levantemos de entre los muertos. Entonces, hay una realidad objetiva, que la santidad se ve en las actividades oficiales de la iglesia. Lo que pasa, ¿cierto? Por eso se santifican, ¿cómo se llaman? En la iglesia católica se va a santificar las casas, se van a santificar, no sé, hay un montón de prácticas. Yo nunca he sido católico, pero sí lo he visto. Cuando a veces le van a pedir a los curitas cuando nace una guagua, no sé si, ¿quién de ustedes fue católico? Tú también. Cuando van a pedir que se santifiquen cositas, ¿cierto? Y se va con agüita. Se va con agüita, se van a santificar los autos, los curas cuando van a... ¿Cierto? Claro, es una santidad externa. Y la santidad viene de actos externos. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, es la ordenación. Para ellos la ordenación al ministerio en la Iglesia Católica es un sacramento. ¿Por qué? Porque se transmite unción, porque se transmite Espíritu Santo. Entonces los sacramentos dentro de la Iglesia Católica son recreativos. Hay un poder de parte de quien los administra de transmitir y de recrear. Son recreativos en gracia, son recreativos. En cambio, ¿qué hacemos nosotros? Cuando imponemos manos a un diácono, a un anciano, a un pastor, ¿le estamos transmitiendo un poder a ellos? ¿Es recreativo? ¿Le estamos transmitiendo una influencia de gracia especial? ¿Qué estamos haciendo? Es declarativo. Estamos declarando lo que Dios ya apartó, lo que Dios ya consagró, lo que Dios ya equipó para el ministerio, como diácono, como anciano, como presbítero o como pastor. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Y curiosamente, también en las iglesias neopentecostales o en las iglesias carismáticas tienen una mezcla de esto. Ellos definen, ellos no lo conceptualizan, pero en la práctica manejan. Por un lado, son imanentistas, todo lo reducen a experiencia. Fíjate que las iglesias neopentecostales o carismáticas, todo es experiencia, ¿cierto? Pero también no dejan a veces de ser trascendentalistas u objetivistas, porque está sujeto... te ungieron con aceite. A veces hay unas cuestiones escandalosas en YouTube. Cuando ungen con aceite, derraman botellas de aceite en la ropa y los dejan todos manchados, ¿me entendí? Y reducen al elemento también externo. No, que yo estoy sujeto. A veces voy a reuniones de pastores y hay pastores que se me acercan y me preguntan: ¿usted es pastor? No, yo soy ministro presbiteriano. Y usted, le digo yo, no, yo estoy sujeto al apóstol tanto. Está bien. Tengo cobertura de tal profeta o patriarca o querube, no sé. ¿Me entienden? Entonces, subjetivamente la santidad se ve en las vidas de los miembros. Y aquí nosotros nos encontramos obviamente con ese otro extremo de aquellos que andan con la lupa, si realmente esa persona cumple con los requisitos de los fariseos. Enfoque ecléctico. La santidad se ve en la identidad de la iglesia como la comunidad de los santos y también en sus vidas santas. ¿Por qué? Hermanos, entendamos, hay solidaridad. Dios mira a la iglesia como un individuo. Dios siempre trató al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por el pecado de uno. Toda su familia muchas veces era destruida, era disciplinada. Por el pecado de un rey, el pueblo era destruido. ¿Por qué? Nosotros no debemos perder de vista la solidaridad. Pastor, ¿me está hablando de maldiciones generacionales? No te estoy hablando de maldiciones generacionales. La sangre de Cristo tiene poder para cortar toda maldición del momento en que nosotros nos hemos arrepentido. Yo estoy hablando de que Dios nos trata también, no solamente individualmente, no solamente Dios tiene una experiencia contigo, no solamente Dios tiene comunión contigo en lo individual, sino que también Dios trata a su iglesia.
Y cuando en una iglesia hay un pecado que no es tratado, que no es disciplinado, Dios disciplina a esa iglesia. Y ese es el gran llamado de atención que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 respecto del caso de inmoralidad juzgado. No juzgado, él dice, y vosotros, le dice a los ancianos, estáis envanecidos, no hacéis nada, aparten a ese tipo, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Por último, en el día del Señor, Dios trata a su iglesia. ¿Ah? Dios advierte a su iglesia, a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis. Dios advierte y las llama a la iglesia a ser fiel, o si no, vendré. No dice, te voy a disciplinar a ti, pastor, o al que está cometiendo pecado. A ustedes, como iglesia, los voy a disciplinar. Entonces, hay una solidaridad. Por eso en la iglesia debe haber santidad. Porque cuando el pecado en una iglesia no es erradicado, no es disciplinado, no es tratado, cuando una falsa doctrina no es expuesta a la luz de la palabra del Señor y erradicada de la iglesia, esa iglesia corre el serio riesgo de ser tratada por Dios, de ser disciplinada, de ser juzgada por Dios. Claro, y nos transformamos en sinagoga, lo vamos a ver más adelante. También lo vemos en el caso de Josías, cuando el sumo sacerdote Hilcías encontró el rollo de Deuteronomio capítulo 28 y vio las maldiciones generacionales. El rollo era una forma de cómo estaban escritos los escritos. ¿Ah? Ya, ok. Descubrió ese rollo. Ok. El Josías, que era un buen rey, un excelente rey, un rey piadoso que derribó los lugares altos idolátricos, ya la nación iba bien, al menos dirigida por ese rey. Y Josías miró y cayó en pánico, porque supo y se dio cuenta que en el pasado la nación había sido una nación apóstata, pagana, idolátrica, y se arrepintió y pidió perdón. Dios cuidó a ese rey, Dios cuidó a ese pueblo, pero el juicio vino después. Por eso nosotros debemos preservar por la santidad de la iglesia, visible e invisible, porque hemos entendido el concepto del pacto. Católica. Dice Berkhoff, Roma hace de este punto una pretensión especial, porque su iglesia está esparcida por toda la tierra y tiene mayor número de miembros que todas las denominaciones evangélicas juntas. Claro, los católicos hoy día son como 1.200 millones, si no me equivoco. Las iglesias evangélicas juntas, la iglesia protestante, contando a los liberales, contando por un lado los liberales históricos, ¿cierto? Y contando también a las iglesias neopentecostales carismáticas que rara vez predican el evangelio, no alcanzaremos a 800 millones, 700 millones, no alcanzaremos a esa cantidad, en total. Entonces los protestantes declaran, empero, que únicamente la iglesia invisible de Cristo es realmente la iglesia católica. Realmente, es decir, hay un elemento ideal de fondo, porque incluye a todos los creyentes de todas las edades y de todos los países que están en todo lugar. Entonces, en términos objetivos, la catolicidad se ve en la estructura de la iglesia. Obviamente, volvemos a caer otra vez en la visibilidad de la iglesia, en la definición exterior. Subjetivamente, la catolicidad se ve en la extensión de la fe cristiana a todos los pueblos. Y su enfoque ecléctico es que la catolicidad se ve en la iglesia invisible, que es universal, y en la iglesia visible, que es mundial. Ok. Entonces, nosotros como reformados tenemos una definición de la iglesia, pero reconocemos 2 dimensiones. ¿Cuáles serían esas 2 dimensiones? Visible e invisible. ¿Cuáles serían los elementos que nos hablan más de la iglesia visible? Los atributos, ¿cierto? Perdón, visible, las marcas. ¿Y cuáles serían las marcas? Predicación, sacramento y disciplina. Esos 3, la palabra, ¿cierto? Los sacramentos y la disciplina. Y dentro de la dimensión invisible, ¿cuáles serían los elementos constitutivos que nos revelarían o nos mostrarían esta iglesia invisible? ¿Qué serían los atributos? ¿Qué serían? Una, santa, católica y apostólica. Ok. Y calvinista. Apostólica, concepto objetivo, la apostolicidad se ve en la sucesión apostólica para Roma. Subjetivo, la apostolicidad se ve en repetir las experiencias de la iglesia apostólica. Por eso Calvino en su institución dice
Sí, creemos en la sucesión apostólica, pero la sucesión apostólica, y eso es potente, decía Calvino, la sucesión apostólica no está determinada por las personas, está determinada por la verdad que dijeron esas personas. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice, nosotros estamos, ¿cierto?, fundamentados ¿en quién? En Pedro. Nosotros decimos lo mismo, pero le agregamos una palabra, en la verdad que dijo Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hay sucesión apostólica? Sí, pero de la verdad apostólica, de la verdad del Evangelio. ¿Ya? Entonces, mientras Roma separa en hombres, en personas, en individuos, en personalidades, nosotros nos paramos en la verdad. Por eso nosotros nos decimos que Lutero es nuestro fundamento, que Calvino es nuestro fundamento, es Cristo, es su verdad, es el Evangelio. Estamos parados en la palabra, estamos parados en la Escritura. ¿Estamos? ¿Estamos? Y esa es la diferencia. Entonces la apostolicidad se ve en el mantenimiento de la doctrina, y ahí nosotros encontramos la confesionalidad de nuestra relación con el Señor. Ok, entonces, ¿visible o invisible? ¿Con cuál nos quedamos? Con las dos nos quedamos. Mira, esta distinción se aplica de la misma iglesia, a la misma iglesia que se halla sobre la tierra, la cual es invisible en lo que se refiere a la naturaleza espiritual, de modo que es imposible determinar con exactitud quiénes pertenecen o no a ella. Sin embargo, se hace visible en la profesión y conducta de sus miembros por el ministerio de la palabra, los sacramentos y en su organización y gobierno externo. Sigue diciendo, Berkov, la iglesia invisible puede ser definida como la compañía de los elegidos, llamados por el Espíritu de Dios simplemente como la comunión espiritual de los creyentes. Y la visible puede definirse como la comunidad o conjunto de aquellos que profesan la fe verdadera juntamente con sus hijos. Debe tenerse en cuenta que la membresía de unos y de otros no es exactamente igual. No es exactamente igual. Obvio, no es lo mismo si mis hijos son miembros de la iglesia. ¿Y qué pasa si no son creyentes? ¿Siguen siendo miembros de la iglesia? Claro. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Puedo decirle a mi hijo que Cristo murió por él? ¿Puedo decirle? Pero si yo no sé. Pero si yo no sé, pues si es un escogido. ¿Cómo sé yo que es un réprobo y le estoy diciendo a ese réprobo, le estoy mintiendo? ¿Se dan cuenta a dónde estoy llegando? Le estoy mintiendo, le estoy diciendo que Dios le ama, le estoy diciendo que Cristo murió por él. Pero si no es escogido, no es importante. Si no es No, yo no estoy diciendo si a él le interesa o no le interesa. Estoy diciendo, ¿puedo yo? Sí, podemos. ¿Podemos? Fíjate. Fíjate. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuán sutil podemos caer en las garras del hipercalvinismo? ¿Cuán sutilmente? Hay que llevar el extremo al máximo. Hay que llevar el extremo al máximo. Hay que llevar la posición al extremo, perdón. Hay que llevar esta posición al extremo. ¡Claro! Que puedo decirle a mi hijo. Y si mi hijo no está dando frutos de arrepentimiento, debo llamarlo a arrepentirse. Porque yo sé que las promesas pactales son para él. Arrepiéntete, cree. Y si crees y si te arrepientes, va a haber vida eterna, va a haber salvación. Cristo hizo propiciación por ti en la cruz. Él murió, Él te ama. Hay bendiciones para ti. Hay promesas. O si no, no serían hijos de la promesa. La promesa del Evangelio, de la buena nueva de Cristo Jesús. El discurso de Esteban también era todo este tiempo, dice Cristo, he extendido mis brazos a un pueblo contradictor. Todo este tiempo, dice el profeta, he extendido mis brazos. La llamada, la oferta libre y sincera del Evangelio al amor salvífico de Dios debe estar presente. Dime. Sí, Señor. Sí, claro. O sea, tú tienes que decirle a todas las personas porque le tienes que predicar el Evangelio. Claro. Nunca
cayendo en el extremo de ira o amor a Dios, sino predicando todo el consejo de Dios. Tienes que predicar todo. Que las cosas reveladas para nosotros, porque a ti no te incumbe saber eso, lo sabe solamente el Señor, quien es retro, quien es electo desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto tú les predicas a todos, porque como cayeron algunos hipercalvinistas en la controversia de Marrow en la iglesia escocesa, que esperaban ver marcas visibles. Si esa persona se ve arrepentida, se ve que tiene fe en Dios, entonces yo recién le digo que Cristo murió por ellos. Es como estoy esperando un acto de ellos, obras de ellos para predicarles. No. Entonces los cristianos les predicamos a todo el consejo de Dios, sin caer en el falso evangelio neopentecostal, Claro. ni en la rigidez farisaica hipercalvinista. Exacto. Superlaxada. Sí, claro. El tema de predicar el evangelio completo. Eso. El amor Exacto. y el arrepentimiento que debemos Sí. tener. Ah, Y la confianza en que Mirad pues, dice Pablo, la bondad y severidad de Dios. punto de predicar todo el evangelio que tiene que no ser predicado con excelencia y sabiduría, sino con demostración de poder y espíritu. Exacto. Eso es importante. Sí. Nosotros como calvinistas Ajá. podemos predicar todo el consejo de Dios, pero como no somos luteranos, no predicamos todo el consejo de Dios, todo el evangelio, pero en y por el poder del Espíritu. Exacto, así tiene que ser. Sí, bajo la unción del Espíritu, si no, no. Si no, no. Y la confesión de fe lo dice claramente, que será el Espíritu Santo el que hará eficiente la prédica y los sacramentos. Es el Espíritu Santo. ¿Ah? Es decir, ni la Biblia en sí tiene un poder por sí misma, sino es el Espíritu Santo que está hablando a través de ella. Si la Biblia en sí tuviera poder en sí misma, todos serían convertidos al momento de predicar. Todos se convertirían. En el Todos. momento de cualquiera que la lea. Claro, o cualquiera que la lea, todos se convertirían. ¿Ah? Pero tiene que ser el Espíritu Santo el que obra. Y eso mismo pasa con los sacramentos. ¿Ah? Lo mismo pasa con los sacramentos. Son poderosos cuando el Espíritu Santo está detrás de ellos. Son poderosos. Son poderosos. Por eso no son un mero símbolo. Un simbolito. Pero tampoco tienen un poder inherente para cambiar vidas. No, tampoco es así. Es el Espíritu Santo el que está obrando detrás. Ok. Dificultades de sobreestimar una dimensión sobre la otra. ¿Qué nos pasa aquí? Lo que vemos en algunas personas. Por ejemplo, ¿qué problemas podrían suscitarse si nosotros ponemos mucho énfasis en la iglesia invisible? La iglesia está compuesta por personas de carne y hueso, en primer lugar. Todavía yo no he visto personas que no tengan ni carne ni hueso. Entonces, cuando alguien me diga, es que yo tengo una realidad interior profunda con mi Cristo, sí le digo yo, pero tú también formas parte de un cuerpo, un elemento de comunidad. ¿Dónde estás sirviendo? A veces yo me he encontrado con hartos evangélicos descarriados con un aire, con un halo de intelectualidad. Muchos universitarios que han estudiado carreras humanistas, sociólogos, antropólogos, hijos de evangélicos pentecostales, y ya no se congregan porque ellos prefieren y ellos dicen, no, es que yo prefiero la ayuda social, el evangelio social. Sí le digo yo, pero ¿dónde tú estás sirviendo a los hermanos de tu comunidad? Y ahí quedan. Ah, no, ¿verdad? Sí, en serio. Ya, para eso también está la iglesia. Tiende a la pereza, al individualismo, a la irresponsabilidad y al egoísmo. Claro, pues, son personas que como no se congregan, son personas que se quedan en casa. Porque en realidad ellos son iglesia. ¿Y la iglesia dónde está? En mi experiencia con Cristo. ¿Ah? Tercero, se rebajan los atributos de la iglesia, los atributos. ¿Ah? Las marcas, ahí me equivoqué. Las marcas de la iglesia, la palabra, los sacramentos. No, eso se tiene que cambiar. Eso se tiene que cambiar, las marcas. ¿Qué onda? Ahí está. Marcas. Lo guardamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Hugo? Es que este es el computador del Hugo, ¿eh? Está endemoniado. Del otro lado, los que ponen mucho énfasis en la jerarquía, en la iglesia visible, en el sacramentalismo, en el sacerdotalismo, obvia el incentivo a una relación personal con Dios. Es decir, no se pone énfasis ni en el arrepentimiento ni en la fe. Total,
estoy dentro de la membresía, fui recibido, fui bautizado, recibo los sacramentos y tengo todos los sacramentos, cumplí. Reduce la fe a una mera membresía en base a formalidades. Pone un énfasis desmedido en la comunión. La iglesia, a lo mejor la definen en base a la buena onda, la comunión, ahí están mis hermanos. Falta coinonía. Pura coinonía. O si no, tiende al absolutismo y un falso concepto de sujeción. ¡Sujétese! No, es que yo estoy bien. Yo estoy bien porque estoy bajo cobertura, estoy bien bajo la bendición del Señor. Ya. Principios, recomendaciones y criterios sanos para aplicar. ¿Qué criterios? Debemos reconocer ambas dimensiones. Hay una iglesia en el cielo y en la tierra. Hay una iglesia invisible, sí. Hay una iglesia que existió antes de mí. Hay una iglesia que viene desde Adán. Y hay una iglesia en los cielos. Pero también hay una iglesia en la tierra. Hay una iglesia en África. Hay una iglesia que sufre, que es perseguida. Hay una iglesia que yo no veo, que escucho de ella. Existe esa iglesia, son mis hermanos y debo orar por ellos. Hay elegidos dentro de la iglesia, pero también hay réprobos. También hay réprobos en la iglesia. Hay hijos del pacto que nunca serán salvos y son miembros de la iglesia. Son miembros de la iglesia. Hay una meta espiritual y final para todos nosotros. Esto no es todo. Yo sigo en mi crecimiento interior. Estoy dentro, pero también sigo avanzando. Ya llegué, pero estoy caminando en Cristo Jesús. Es bíblico reconocer que aún no hemos llegado a una realización completa de nuestro proceso de redención, el Ordo Salutis. Por si acaso, la glorificación se ve en escatología. ¿Ya? Aún somos imperfectos. Tenemos las marcas de la iglesia y los medios de gracia para realizar un feedback en relación al plan de Dios para su cuerpo en general y cada hijo de Dios. ¿Eres iglesia? ¿Invisible? Sí soy iglesia. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia con el Señor. Perfecto. ¿Cómo está tu vida con la palabra? Y ahí me voy a la iglesia visible. Perfecto. ¿Cómo está tu vida en relación a los sacramentos? ¿Has renovado tu pacto y tu alianza? Por eso los sacramentos, eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, no pueden ser ministrados en privado. Porque te destruye el concepto pactal y comunitario de la iglesia. Los sacramentos se administran solamente en comunidad. ¿Hay excepciones? Hay excepciones. ¿Hay casos in extremis? Hay casos in extremis. Una persona que se está muriendo y pide ser bautizado, que recibió al Señor y pide ser bautizado. Exacto. Una familia que no puede salir de casa por serias presos en la cárcel y quieren o que están enfermos y quieren recibir el sacramento de la Santa Cena, renovar su pacto. Hay casos extremos, hay casos. Pero no me vengas que te vayan a administrar los sacramentos del bautismo del bebé porque te es más fácil hacer la fiesta en la casa. Entonces que el pastor vaya allá. ¿Cierto? No, eso no. Esas cosas no. O porque te da flojera, o porque tienes sueño. He visto en Estados Unidos, por internet se ministran los sacramentos y la gente agarra su pan y su vino, ¿sí? Y por internet el pastor impone mano y la otra persona se sirve el pan y el vino. ¿Ya? Se pierde el pacto, se pierde la concepción de pacto. ¿Ya? Ok. Entonces, soy hijo de Dios. Ok, ok, iglesia invisible. Soy hijo de Dios, me siento el escogido, me siento elegido, pastor. Ok, ¿y cómo está tu disciplina? ¿Estás haciendo discipulado? ¿Estás bajo la autoridad de alguien? ¿Estás siendo pastoreado? Si no te gusta discipulado, ¿estás siendo pastoreado? ¿Estás siendo ministrado, aconsejado? ¿Estás creciendo en gracia? Ok. Ir en búsqueda de ambas dimensiones es sano. Visible, invisible, real, la iglesia real versus la iglesia ideal. Para allá vamos. Objetivo, ¿cierto? La confesión de fe, subjetivo. Porque puede ser que yo tenga una fe que es solamente notitia. O, a lo mucho, ascenso. Pero no hay fiducia.
No hay confianza. Mi vida no manifiesta una confianza en mi Salvador. El otro día hay un debate de que notitia más ascensus igual fiducia. No. No. Los elementos es notitia más ascensus más fiducia. Sí. Ahí. Eso es. Notitia es la confesión de fe en sí. Nuestra confesión de fe. ¿Ah? Confesión de fe, catecismo menor, catecismo, nuestra realidad. Eso netamente es visible. Ascenso, ya entro en el área existencial. En realidad lo creo, lo acepto, me impacta, me llena, me mueve, me conmueve. Fiducia. ¿Tienes fe? Muéstramela por tus obras. El fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra aquellas cosas no hay ley, contra tales cosas no hay ley. Ir en búsqueda de ambas dimensiones, entonces, es sano, visible, invisible, real, ideal, objetivo, subjetivo, universal, particular, bajo el pacto, pero también en el pacto. Profesión de fe, sí. Cuando me dicen, pastor, pero me han preguntado, ¿y usted por qué hace repetir a los hermanos, a la gente nueva, cuando quiere recibir? Sí, es un apoyo pedagógico, es una forma de ayudarles a expresar verbalmente el evangelio básico y elemental de alguien que ha nacido de nuevo. Pero también fruto del Espíritu. No le voy a asegurar que es salvo porque repitió conmigo. También tengo que ir viendo el fruto del Espíritu. ¿Ya? Entonces, entendemos estos elementos. Entonces, objetivamente siempre debemos luchar por el testimonio de la iglesia, su santidad, su misión, sus autoridades. Todos ellos son elementos por los cuales debemos luchar. La visibilidad de la iglesia, luchar por la sana doctrina, luchar por una correcta exposición de la prédica, por la correcta administración de los sacramentos, por la disciplina de la iglesia, por la santidad, por la gloria de Dios. Pero la iglesia no es solo una abstracción, es una realidad compuesta de personas llamadas a vivir para la gloria de Dios. Nuestra tarea es edificar a los santos para que la novia de Cristo sea hermosa para su Salvador que viene por ella. Amén. Entonces, terminamos la primera hora con este enfoque y miremos nuevamente este plano de todos estos elementos. Háganme las preguntas al respecto. No tengo ningún drama. Ahí está. Dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. ¿Dónde está el hipercalvinismo? ¿Acá o acá? Acá. El antinomianismo. Acá. No necesito nada, yo soy ley para mí. No necesito nada externo. ¿Por qué el hipercalvinismo estaría en la parte...? Porque pone énfasis en los credos, pone énfasis en los sacramentos. El hipercalvinismo lo que hace es decir, Cristo murió por mí y ya no tengo que hacer nada. Eso. Había una herejía que se llamaba sandemianismo. Claro. Y los sandemianistas decían que por el hecho de decir, ya, Cristo ya murió por mí, como que lo entiende. El hecho de decir eso, entender intelectualmente eso, que no está mal, pero si te quedas con eso solamente ya eres salvo. Entonces el hipercalvinista se queda con eso nomás y listo, ya algo visible. Creo en eso, listo, ya eres salvo. No Exacto. hay ninguna experiencia interna de nuevo nacimiento. ¿Cómo es? Exacto. Entonces, ellos se quedan con el hecho externo de ser salvos. Pero en el fondo, ¿realmente ellos han experimentado un nuevo nacimiento? No, por eso están acá. ¿Ok? Quedamos aquí, descansamos un ratito y continuamos. Ya, ahora continuamos con el gobierno de la iglesia. Ok. Habíamos visto entonces estas dos dimensiones de la iglesia y sus distintas enfoques, apreciaciones, o a veces cuando se sobreestima una a costa de la otra. Sin embargo, encontramos que como reformados definimos la naturaleza de la iglesia en base a sus dos dimensiones, su dimensión visible, su dimensión invisible, ¿cierto? Tanto con las marcas de la iglesia como los atributos de la iglesia. Las marcas de la iglesia serían la
correcta o la fiel predicación de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y la buena aplicación o observar la disciplina de la iglesia. Y eso más que nada manifiesta a esta iglesia visible, la hace visible. Y ahí entramos en un elemento pastoral y práctico. ¿Dónde me puedo congregar yo? ¿Qué marca debo buscar yo? ¿Qué tipo de iglesia debo buscar? Debo buscar una iglesia donde efectivamente la predicación se aplique realmente a la palabra, aunque sean sermones escriturales, donde no solamente sea expositivo, sino que también aparezca Cristo en la escritura, ¿cierto? El modelo histórico redentor, ir viendo a Cristo paso a paso, momento a momento de la escritura. Donde los sacramentos se practiquen con su correcto sentido de pacto, de señal y sello sobre las vidas de los creyentes, y que también obviamente apunta como medio de gracia a nuestras vidas. Y también donde esta iglesia busca la santidad y el honor de Dios a través de la disciplina. La disciplina de la iglesia correctamente entendida busca purificar, bendecir y dignificar a la iglesia. Esos son obviamente las marcas de toda iglesia visible. Pero también vimos que esta iglesia invisible también es conocida o conceptualmente y en términos de elementos constitutivos, tiene 4 atributos, ¿ya? Una, santa, católica y apostólica. Es una iglesia porque hay un solo Salvador. No puede haber 2 iglesias, 2 pueblos, 3 pueblos, 4 iglesias, porque tenemos un solo Salvador. Es santa porque es apartada, porque ha sido lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios capítulo 5, ¿cierto? Habiéndola lavado por el agua, por la palabra, por ser purificada por medio de la palabra del Señor. Una santa, católica o universal, esto es que está en todo el mundo. La palabra católico significa 4 vientos, cateólico. 4 vientos, norte, sur, este y oeste. En otras palabras, tiene un enfoque más poético, donde sople el viento, donde estén los 4 vientos, ahí estará el testimonio vivo de la iglesia en todo lugar. Toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Y apostólica, porque tiene su raíz en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles. Apostólico no en el sentido que seguimos a los apóstoles, no es que en el sentido de que estamos parados sobre la roca que es Pedro, no es sobre una persona, sino sobre la verdad que estas personas dijeron y enseñaron. Jesucristo, la esperanza de vida. Tú eres, Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el cumplimiento de las promesas. Ok, entonces ahora nos hacemos la pregunta, una vez que hemos definido la iglesia, ¿cómo debe ser gobernada la iglesia? Y aquí vamos a ver algunos elementos propios. Hice un plano cartesiano que nos encontramos aquí y nos hacemos la pregunta. La iglesia, no lo debemos negar, está compuesto por personas que la gobiernan, por personas que la dirigen, por personas que tienen facultades para tomar decisiones. Y también está compuesta por personas que son gobernados, que son dirigidos, que son guiados, por personas que oyen la palabra del Señor, que reciben los sacramentos. Si bien es cierto, todos lo hacemos, pero hay una gran mayoría que es alimentada y nutrida, Señor, sí, que son los santos de la iglesia. Entonces, ¿cómo es la dinámica en este caso? Entonces nosotros, por ejemplo, si pusiéramos dentro de este plano cartesiano el nivel de participación de unos versus los otros, es decir, de los gobernantes versus los gobernados, nos vamos a encontrar con algunos criterios. Dentro de estos criterios podemos encontrar, por ejemplo, que el sistema episcopal o el sistema piramidal o el sistema jerárquico pone énfasis y le da muchas facultades a quienes gobiernan la iglesia. Ellos tienen una visión piramidal de gobierno, una visión de un escalafón militar, por así decirlo, casi una monarquía, donde ponen énfasis y le da todo el poder, toda la toma de decisiones, todos los niveles de participación en la toma de decisiones radican exclusivamente en la clase gobernante dentro de la iglesia. A ese sistema de gobierno lo llamaríamos episcopal. Entonces, si nosotros tuviéramos
de un 1 a un 7 los niveles de participación en la toma de decisiones, le daríamos un 7 casi a los gobernantes, en este caso estas iglesias episcopales, donde hay un papa, donde hay obispas, también hay obispos, donde hay patriarcas, apóstoles, no sé, ¿cierto? Ellos son los que dirigen y toman las decisiones de la iglesia, desde las cosas más nimias, pequeñas, ¿cierto? Básicas hasta las cosas más importantes, los grandes proyectos. Por su parte también vamos a entrar que hay otra visión de iglesia que serían las iglesias con gobierno congregacionalista, ahí lo vemos, que es al revés. Son los gobernados los que tienen la mayor participación en toma de decisiones. En cambio, los que supuestamente dirigen la iglesia, sus pastores, sus maestros, sus líderes, tienen poca poder en la toma de decisiones. Entonces estas iglesias se llaman iglesias congregacionalistas. Aquellos que son las que toman las decisiones, son los que para todo participan, para todo hacen comités, para todo hacen comisiones, para todo llaman a reuniones congregacionales. Veamos si pintamos la iglesia o no pintamos la iglesia. Veamos, aprobamos los programas, aprobemos el presupuesto. Todo tiene que irse en consulta y lamentablemente el pastor se transforma casi en un empleado de la iglesia junto con el equipo pastoral. Son meros empleados que tienen que rendirle cuenta a toda la congregación. Después vamos a ver que en la práctica no es tan así. El gobierno, hay otro sistema de gobierno que trata de buscar un equilibrio en la toma de decisiones. Ya. Ese equilibrio estaría marcado por el punto 4.4, donde sí, le da importancia, le da participación en la toma de decisiones a los que dirigen la iglesia, a los gobernantes, pero también no obvia ni excluye en la toma de decisiones a los gobernados, es decir, a la congregación, a la grey. Ese es el sistema, lo que se llamaría el sistema presbiteriano. El sistema presbiteriano. ¿Qué vemos aquí? Que el sistema episcopal tiene una fortaleza súper potente. La fortaleza es que reconoce el señorío de Cristo. El sistema episcopal establece y radica y nace su concepción de gobierno de la iglesia a partir de que Jesucristo es rey de la iglesia. Él es el Señor. Entonces, ¿cómo deducen ellos el gobierno? A partir del reino, a partir de la monarquía, a partir de que si hay una sola cabeza y hay una sola autoridad y hay uno solo que gobierna la iglesia, eso es Cristo. Entonces ellos hacen una sinonimia o hacen una relación, una equivalencia entre la clase dirigente de la iglesia que tiene la unción de Cristo, la autoridad de Cristo. Entonces dicen, bueno, si Cristo nos puso a nosotros como directores de la iglesia, como la clase que va a dirigir la iglesia, entonces nosotros tenemos el mayor nivel de participación y nos dedicamos a gobernar la iglesia, y la iglesia sencillamente acata. ¿Por qué? Porque tenemos como modelo Jesucristo, quien es rey. Jesucristo no le pregunta a la congregación qué quiere hacer la iglesia, qué predicar o qué planes o qué programas realizar. Jesucristo manda y la iglesia obedece. Por lo tanto, si Jesucristo nos puso a nosotros como directores de la iglesia, como dirigentes de la iglesia, entonces nosotros hacemos y deshacemos para la gloria del Señor. Ok, lo que pasa que el sistema congregacionalista, el de acá abajo, tiene otra visión y dicen, es cierto, hay un Señor, pero ustedes no son Cristo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en todos nosotros, dicen los congregacionalistas. Y hay una cosa que se llama sacerdocio universal. Y nosotros creemos que el gobierno de la iglesia no es a partir del reino de Cristo, es a partir del Espíritu Santo, a través del sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes. Desaparecieron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Desapareció el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Dice Pablo en 1 Pedro capítulo 2 que todos nosotros somos sacerdotes, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un sacerdocio universal. Por lo tanto, ustedes no nos pueden obviar, porque el Espíritu Santo también está en nosotros. No nos pueden excluir de la toma de decisiones. Es más, el Señor habla por medio nuestro. A tal grado, dice el sistema congregacionalista, que ni siquiera los apóstoles se atrevieron a elegir a los diáconos en la iglesia, según Hechos capítulo 6, si no me equivoco. Ni siquiera ellos se atrevieron a elegir a los diáconos. Fue la congregación. ¿Por qué? Porque la congregación habla a través del Espíritu Santo. Entonces, si ven, nos damos cuenta que hay una tensión. Y ambos
tienen razón. El sistema episcopal radica su sistema de gobierno a través del reino y señorío de Jesucristo. Entonces tienen una visión piramidal. Pero también el sistema congregacionalista radica su sistema de gobierno a través del Espíritu Santo y en lo que sería el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Y es falso eso? No es falso, también es verdad. Entonces, ¿qué hace el sistema presbiteriano? No es que sea mejor que el sistema episcopal o el sistema congregacionalista. El sistema presbiteriano reconoce ambas verdades. Reconoce que el Espíritu Santo ha sido derramado en todos nosotros, que el Espíritu Santo se mueve en todos los corazones de su iglesia, que el Espíritu Santo nos ha hecho a todos nosotros sacerdotes, que no hay nadie más especial que otros, que todos somos dones del cuerpo de Cristo, que todos somos una expresión de Cristo sobre la tierra. ¿Ya? Reconocemos el sacerdocio universal. Pero también el sistema presbiteriano reconoce que hay un señorío, que hay un gobierno, que Dios ha puesto sus autoridades que reflejan el gobierno de Cristo. ¿Qué hace el sistema presbiteriano? Llega a una preciosa síntesis entre episcopalismo y también congregacionalismo. Llega a una preciosa síntesis donde la congregación reconoce a sus líderes y le hace reposar en la autoridad, los liderazgos, en ellos reposa y confía la toma de decisiones y el buen gobierno de la iglesia. ¿Ya? Vamos viendo. Por ejemplo, tenemos este sistema, ya estamos dentro del sistema presbiteriano. Y nos encontramos con que el equilibrio presbiteriano es precioso y es maravilloso. Porque confluyen tanto el señorío de nuestro Señor Jesucristo, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, acá, en los gobernantes, y el sacerdocio universal de todos los creyentes, en los gobernados. El Espíritu Santo moviéndose en la iglesia y Cristo dirigiendo como rey a su iglesia. Cristo como rey establece sus autoridades en la iglesia, que es la primera, y sus cortes eclesiásticas. La primera corte eclesiástica dentro de la iglesia es el consistorio, que tiene autoridad para conocer los asuntos de la iglesia, que tiene autoridad para predicar la palabra a través de sus pastores o sus ancianos docentes, para administrar los sacramentos y para disciplinar. No es la iglesia la que disciplina, es el consistorio. Pero ojo, ¿quién puede llegar a ser parte del consistorio? Solamente los que los gobernados reconocieron como tales, ¿cierto? Solamente lo que los gobernados votaron. Nadie puede llegar a una corte eclesiástica a ser anciano o ser pastor si primero no está reconocido. Entonces aquí encontramos una preciosa síntesis, una preciosa equilibrio y armonía entre episcopalismo y congregacionalismo. Por eso nosotros los presbiterianos no somos ni episcopales, ni tampoco somos congregacionalistas. No le damos todo el poder a la clase dirigente, pero tampoco le damos o reconocemos todo el poder a la congregación. Nosotros no nos dejamos gobernar y dirigir por un papa, por un obispo. Para tener un pastor, para tener un diácono, para tener un anciano, ni siquiera el presbiterio tiene facultades para venir a imponernos a nosotros un pastor o un anciano. ¿De dónde sale el pastor? ¿De dónde sale el anciano? ¿De dónde salen los diáconos? De nosotros mismos. Entonces ahí se reconoce y se pone la gloria. Una de las glorias de la fe reformada es que está el sacerdocio universal de todos los creyentes siendo reconocido. Dime. El sistema episcopal, ¿quiénes son los que eligen a los gobernantes? Entre ellas mismas hay una especie de aristocracia. Entre ellos mismos se van eligiendo. Al Papa lo eligen. El Papa lo elige a los obispos, a los cardenales, a los obispos o a los arzobispos. Ninguna parroquia católica que yo sepa ha elegido a su cura. De arriba viene todo, los sacan, los ponen y la gente, amén, así será. Pues. En las iglesias pentecostales o en las iglesias neopentecostales pasa lo mismo. ¿Ah? Se autonominan incluso algunos, se autodenominan a sí mismos pastores, líderes, ¿ya? O también pasa en las iglesias pentecostales hay un nepotismo, es decir, la familia, hay una sucesión familiar. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, ahora me toca a mí ser pastor. Creen que hay una sucesión sacerdotal entre medio. Eso pasa con los sistemas, con este sistema, ¿ya? Ahora,
También lo mismo pasa con el sistema congregacionalista, que en el fondo, en la práctica, el sistema congregacionalista no funciona, porque siempre va a haber una familia o dos que manejan los hilos, que influyen más. ¿Qué iglesias en Chile tienen un gobierno congregacional? Los bautistas, Alianza Cristiana Misionera, Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia bautista, los hermanos libres, iban a expulsar unos pastores, ¿viste dentro de la congregación? ¿sí? Como la congregación eran casi todos familiares, ¿Sí? y ahí fue cuando nos fuimos. Lo echaron. No, nosotros nos fuimos por Claro, el mismo. pasa eso. Que no estaban contra. No, eran pastores y eran buenos. Claro, imagínate, entonces... Bueno, y después había otro, que va a ser un pero, y el tipo, bueno, fue hasta la peli, con eso decir que todo, con Ya. el otro pastor. Ah, no, ya. Entonces, No, sí, manipulan todo. sucede eso. Entonces, el sistema episcopal tiende a la tiranía. El sistema episcopal tiende a la tiranía, a la monarquía, al absolutismo de una sola persona. Es decir, se le deja el poder a un solo individuo, el superapóstol o el pastor o el papa, ¿cierto? Todo descansa en él y él manda para abajo. En el sistema congregacionalista, si bien es cierto que trata de reconocer, pero en la práctica no es tan así. En la práctica son 1, 2, 3 familias, los que tienen más plata, los más antiguos, los que donaron el terreno. No, o si no, se da mucho la politiquería. Partidos políticos, grupos de poder, unos peleando con otros, queda la embarrada aquí muchas veces, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el sistema presbiteriano? Trata de ir protegiendo ambas cosas. Por ejemplo, por eso se dice que la primera corte eclesiástica es el consistorio. ¿Por qué? Porque el consistorio es la clase dirigente, no obstante elegida o reconocida por la congregación, generalmente a través de una votación popular o por la vía democrática. Pero el consistorio está solo, pastor, ¿y qué pasa si el consistorio se arranca con los tarros? ¿Qué pasa si el pastor, voy a decir una aberración, se corre con la plata junto con los ancianos? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Eso pasó también? Junto con el consistorio. ¿Y qué pasa si el consistorio, imagínate, qué pasa si yo, con los ancianos, agarramos, vendemos la iglesia, vendemos el terreno y nos repartimos la plata entre los ancianos y el pastor? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos cuida? ¿Cómo lo hacemos? Porque también puede haber corrupción en el sistema presbiteriano, y claro que lo hay, Para eso existe una otra instancia que se llama presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? El presbiterio es el conjunto de consistorio de otras iglesias, es decir, es esto reproducido por 5, 10, 15, 20, 30 iglesias que pudieran haber. Por eso cuando hay reunión de presbiterio, ¿quién ha ido a reunión de presbiterio con nosotros, conmigo? Te vas a encontrar con otros pastores y el pastor no anda solo, anda con 1 o 2 o más ancianos, porque esos ancianos representan a sus iglesias. Entonces el presbiterio es la segunda corte eclesiástica donde cada consistorio debe rendir cuenta al conjunto de consistorios que se llama presbiterio, donde hay otros pastores, donde hay otros ancianos. En este caso, en el caso particular de nuestra iglesia en Chile, la iglesia reformada de Maipú, la iglesia presbiteriana del Valle de Lonquén, la iglesia St. Mark Church, ¿cierto? Que tiene su representante. Entonces, es como una especie de parlamento, es como una especie de congreso, donde están los representantes de cada iglesia, ¿cierto? Con sus pastores y sus ancianos, ¿ya? Y obviamente hay cuotas que ir cumpliendo. Por ejemplo, iglesias hasta 100 personas pueden llevar, o hasta 150, un solo anciano. Y ahí hay votaciones. Votan siempre los pastores con los ancianos. Si hay una iglesia de más de 150 personas, pueden ser 2 ancianos que votan. Si es de menos 150 personas, es un anciano que vota. Y así sucesivamente se va dándole representatividad y facultades y poderes a las clases dirigentes. Pero aquí viene el tema. Nadie puede llegar al presbiterio si no parten de los consistorios. Porque los miembros del consistorio pueden ir al presbiterio. Y nadie del consistorio puede estar en el consistorio si no ha sido reconocido por la iglesia. ¿Te das cuenta que el principio del sacerdocio universal se va reconociendo en cada estamento, en cada corte eclesiástica, y a la vez se le están dando las facultades de dirigir y de mandar? Dime. No te escuché porque pasó un auto fuerte. De acuerdo a nuestro libro de orden, ¿cuál es la relación entre miembros de iglesia y número de ancianos? 150. Ah, no. Pueden ser todos los ancianos que querramos. Podemos tener 30 ancianos. Podemos ser 150 ancianos. Pero solamente uno puede votar junto con el pastor en el presbiterio. Tomar decisiones, qué sé yo, potentes dentro de la denominación. ¿Ah? Y si así seguimos nosotros,
seguimos hasta el escalafón, podemos llegar incluso a un sínodo o una asamblea general, que es el conjunto de presbiterios. Entonces, un determinado conjunto, un grupo de consistorios, que son iglesias en el fondo, constituyen un presbiterio, pero un conjunto de presbiterios, por ejemplo, si 5 o 6 iglesias pueden, que son 5 consistorios en el final, forman un presbiterio, imagínate, 15 iglesias son 3 presbiterios, y 3 presbiterios unidos pueden formar una asamblea general o un sínodo, el nombre da la misma que le van poniendo. Entonces, en otras partes, como en los Estados Unidos o en Brasil, donde hay 1 millón de presbiterianos, tenemos una cantidad abismante de presbiterios y de sínodos y de asambleas generales. Pero todo es un escalafón, pero nadie llega arriba si no es porque alguna vez comenzaron de acá abajo siendo reconocidos por la congregación. Es maravilloso. Asimismo, por ejemplo, ¿qué pasa si la iglesia quiere echar al pastor? Lo que tú dijiste. ¿Ah? Ya, la congregación se junta, hagamos votación, no nos gusta el pastor Walter. Votémoslo, echémoslo. ¿Pueden votarme así como así? No. ¿Qué tienen que hacer? Irse en consulta al presbiterio. Y el presbiterio dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieren echar al pastor? No, porque no nos predicó, que negó la Trinidad. Ah, ya, que se vaya. ¿Ah? No, porque en realidad grita mucho. Oh. Que se vaya. Ya, que se vaya. No, en realidad es que nos está predicando de la predestinación y nos está diciendo que Dios es soberano. ¿Qué haría ahí el presbiterio? Sube el sínodo porque no sabe. No, el presbiterio, a ver un momento. ¿Son reformados? ¿Son presbiterianos? ¿Qué son ustedes? Que yo sepa, el pastor está bien, está de acuerdo a la escritura, las confesiones de fe. ¿Me entienden? Al menos que el presbiterio esté aliado con la congregación. Dime. Pregunta, nuestra denominación, ¿quiénes deben adherir a la confesión de Jesucristo? Los líderes. ¿Los líderes de la iglesia? Sí, los líderes de la iglesia deben adherirse no los miembros. No es necesario que los miembros se adhieran, pero sí mínimo diáconos, ancianos. Bueno, y en la práctica, para mí, a mi modo de ver, los líderes, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, mínimo, líderes de jóvenes. ¿Sí? ¿Sí? Pero por ejemplo, si llega gente, por ejemplo, una familia que se convirtieron o vienen de otra iglesia, una iglesia pentecostal o arminiana, y me dicen, pastor, nos queremos congregar, queremos trabajar, queremos apoyar, queremos, no sé, y nos sentimos a gusto, aunque no compartimos con usted los 5 puntos del calvinismo, pero deseamos ser claro, deseamos ser miembros de esta iglesia porque nos sentimos a gusto, nuestros hijos son bien recibidos, nos gusta la escuela dominical, nos gusta el ministerio de jóvenes, nos gusta la exposición de la palabra, son una iglesia ordenada, ¿podemos ser miembros? Bien, no hay problema. Después, con el tiempo, ellos irán entendiendo la fe reformada y los puntos del calvinismo. No hay drama. Pero si él me dijera, ¿sabe qué? Quiero ser diácono, ¿te adhieres a la confesión de fe, al libro de orden? No creo en eso. Siga sirviendo nomás como está, hermano, pero no puede. Un gran ejemplo de eso, Claro, que era ministro presbiteriano. dejó de embarrar el evangelicalismo. Sí, exacto. Y así es, Israel mira para allá. Claro. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que la doctrina, míreme, escuchen, acá el problema con el sistema episcopal que la doctrina queda a criterio de el ungido, el santo. Acá la doctrina, escuchen, y acá la doctrina queda a criterio el despelote. Entonces, ¿te imaginas un sistema congregacionalista haciendo la confesión de fe? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es soberano? Ya. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Se imaginan? Aquí queda el criterio también de la democracia. No. ¿Qué hace el sistema presbiteriano? Trata de ser fiel a la palabra, a las confesiones de fe. Entonces, ¿y qué pasa si por A, B o C el presbiterio no fue capaz de resolver, de conocer un asunto? Bueno, se eleva al sínodo. Fíjense que dentro del sistema de gobierno, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, se va dando esta dinámica entre el sacerdocio universal de todos los creyentes, el señorío de Cristo, porque estas instancias, estas son cortes que hablan en el nombre del Señor.
sujetas a la palabra, sujetas a nuestra constitución, ¿cierto? A nuestra confesión de fe, a nuestros catecismos, sujetos a nuestros libros de orden, que son nuestros manuales de gobierno. Sin embargo, se van apelando. Por ejemplo, hubo un problema que el consistorio no pudo resolver dentro de la iglesia, se apela al presbiterio. Tú puedes ir apelando a otras cortes, puedes ir pidiendo ayuda. Hay un orden, hay un orden. Lo más maravilloso es que nosotros podemos ver que el gobierno presbiteriano, por lo tanto, es tanto plural como también hay paridad. Hay pluralidad y hay paridad. ¿Por qué? Porque el gobierno no descansa en uno. Aquí están los ancianos, pero también los ancianos suben al presbiterio porque cuando hay reunión de presbiterio, los ancianos acompañan al pastor, porque los ancianos están representando a la iglesia. Otro dato importante para los que van a dar sus exámenes el día de mañana es que los pastores no pertenecen a las iglesias. Amén. Pertenecemos al presbiterio. ¿Cómo? No, yo no soy miembro de Cristo Rey. Yo no soy de ustedes, yo soy del presbiterio. Yo soy prestado, por así decirlo. Yo soy colegiado. ¿Ya? Yo pertenezco al presbiterio, no al consistorio. Yo modero el consistorio y pastoreo la iglesia. Doy mi vida por la iglesia. ¿Ya? Por eso ustedes no me pueden echar. Porque no soy de ustedes. Y no me pueden disciplinar. Es como una especie de... Y no me pueden disciplinar. ¿Pueden presentar acusaciones en contra mía ante el presbiterio? Sí, porque el presbiterio tiene facultades para disciplinarme a mí. ¿Ok? Por eso cuando se ordena un pastor es el presbiterio el que lo ordena. En cambio cuando se ordena un anciano gobernante es el consistorio el que lo ordena. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces fíjense que aquí nosotros, si seguimos hacia las autoridades, al final, arriba, ¿qué es lo último que nos encontramos? ¿No? Dios. Y nos encontramos nuevamente con la Trinidad. Nos encontramos ¿saben que Dios es presbiteriano? Porque son tres. Mira, arriba, si tuviéramos, claro, ¿por qué? Lápiz, ¿dónde están los lápices? Acá. Acá. Entonces, yo siempre digo, no. Ok, nos encontramos entonces que esta es una fórmula que yo hago. P es igual a P más P. En otras palabras, presbiteriano es igual a pluralidad más paridad. ¿Por qué? Porque hay una pluralidad de ancianos o presbíteros. Y esos presbíteros, todos los que incluyen presbíteros gobernantes y presbíteros docentes, que en este caso son los pastores, son todos pares o iguales. Un hombre, un voto. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? Nunca se les olvide. P es igual a P más P. Es decir, un sistema presbiteriano nos habla de pluralidad más paridad. Es decir, los presbíteros siempre van a tener paridad en cuanto a la toma de decisiones. Un pastor, el voto de un pastor vale lo mismo que el voto de un anciano. ¿Ya? Pastor o anciano docente, ambos son presbíteros, ¿ya? Son clases diferentes, ¿ya? Pero tienen las mismas facultades en cuanto a deberes, en cuanto a obligaciones, en cuanto a derechos. Dime.
anciano o presbítero evangelista, ¿no escuché? El pastor evangelista, no, esa es otra figura, pero eso ya se tiene que ver más en libro de orden. Pero el pastor evangelista es al revés. El pastor evangelista es como un plantador, ¿ya? Y como va a plantar una iglesia, él es un pastor, oficialmente, ordenado como tal. Pertenece al presbiterio y toda la cosa. Pero como va a plantar una iglesia, él no puede tener un consistorio, porque no tiene gente madura, gente nueva, tiene pura gente nueva, recién convertido, no los conoce, ¿sí? Entonces él puede bautizar, él puede tomar decisiones, pero eso, el pastor evangelista es temporal, hasta que esa iglesia se transforme en una iglesia madura, que es lo que se llama iglesia particular. Y ahí ya él, teniendo su consistorio, ¿cierto?, deja de ser pastor evangelista para transformarse en el pastor titular de la iglesia. ¿Y el tema de los misioneros? No, los misioneros son un apoyo. Los misioneros son un apoyo, independiente que puedan ser pastores. Si son pastores está bien, pero generalmente los misioneros, acuérdate que para ingresar a un consistorio de una iglesia deben ser elegidos, o yo diría más que nada reconocidos por la congregación. Entonces, ¿qué pasaría si viene el día de mañana un misionero y quiere venir a trabajar conmigo? Él puede hacerlo como un hermano. Y si es pastor y el consistorio autoriza, puede predicar, puede ministrar los sacramentos porque es pastor. ¿Entendés? Por solo hecho de ser pastor. Otra cosa es que ingrese al consistorio. Y para ingresar al consistorio debe irse a votación a la iglesia. ¿Les gustaría que nuestro misionero que nos está apoyando entre al consistorio? Porque ojo, el consistorio tiene facultades de gobierno. Es decir, toma de decisiones. Por eso es siempre importante que un pastor tenga ancianos que lo apoyen, no que atornillen al revés. O copastores o pastores asociados que lo apoyen, no que vengan a atornillar al revés. Y no me refiero solamente a que tengan una diferente doctrina, sino que tengan otra visión, una visión diferente del evangelio, cosas por el estilo. Dime. ¿El presbítero docente no es miembro de la iglesia, los gobernantes? Claro, el presbítero docente, que es el pastor, no es miembro de la iglesia, porque del momento en que es pastor, pertenece al presbiterio. ¿Los gobernantes? Los gobernantes no, porque ellos no son colegiados. Los gobernantes no son docentes, no son colegiados. Ellos, ¿cómo? ¿Son miembros de la iglesia? Pues son, por así decirlo, los senadores, son los que representan a la iglesia. Dime. Y así como se puede votar, llamar a una asamblea para decir este pastor no nos gusta, ¿se puede hacer lo mismo con los presbíteros gobernantes? Sí, Pero hacia el consistorio. sí se puede. Se puede. Pero esa moción... También se puede hacer con el pastor, pero se tiene que hacer por vía del presbiterio. Por eso, pero- si se puede hacer pero- con el pastor, ¿se puede hacer con los gobernantes? Es más fácil con los gobernantes. Porque tú al consistorio, ¿no? Sí, solamente en el consistorio. Se puede hacer con el gobernante. No obstante, ahora, estoy hablando dentro de lo que es permitido, pero no es aconsejable, porque daña, destruye. O sea, sería muy triste que una iglesia se junte en una asamblea congregacional para destituir a un anciano gobernante. Es triste. No, lo que se hace es que se habla con él antes de, en una reunión del consistorio, y le dice, ¿sabes qué? Hemos pensado que tú, no sé, queremos pedirte que te retires del consistorio, que renuncies, porque en realidad no estás cumpliendo con tu objetivo, o no te encuentras físicamente apto, estás cansado, te vemos mal, te vemos complicado, o derechamente has pecado, o que eres un hereje, crees otro tipo de doctrina. ¿Ah? En el presbiterio sí. Se ha tenido que disciplinar a pastores y se le ha tenido que retirar las credenciales. Se le ha retirado credenciales de pastor porque han caído en pecados graves, han incurrido, o en su defecto han estado más de 2 años, si no me equivoco, o 4, no me acuerdo bien si 2 o 4. 2 años de... no, 4. 2, sí, 2. 2 años, sí, 2, es verdad. 2 años cuando un pastor de nuestro presbiterio, pastor, un anciano docente, por eso se llama docente, porque está dedicado a la docencia, es decir, a la predicación de la palabra y a los sacramentos, a ministrar los sacramentos. Los gobernantes no pueden ministrar los sacramentos, pueden predicar, pero no pueden ministrar los sacramentos. ¿Ah? A no ser que haya una concesión especial in extremis por parte del presbiterio que autorice. ¿Ya? Eso
un tema diferente. Pero per natura, estos son elementos propios de los ancianos docentes. Por ejemplo, si en el presbiterio tenemos un anciano docente que no está pastoreando iglesia, se le retira las credenciales. Que se le retiren las credenciales no significa que deja de ser pastor, porque los cargos, el ministerio, el llamado, los oficios son vitalicios. El Señor no te los quita, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, dice Pablo en Corintios, en Romanos 11. En su defecto, ¿qué se hace? Se les quita las credenciales. Es decir, no puede actuar a nombre de la denominación presbiteriana. No puede, o sea, él no puede negar que es pastor. Si le preguntan, ¿tú eres pastor? Sí, soy pastor. Ahora, ¿tú puedes obrar a nombre de la iglesia presbiteriana? No, ya no, porque me retiraron las credenciales. ¿Cómo? Esa es la idea, si son pastores, pues. Es como un médico, tiene que estar siempre atendiendo cosas.